el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche porque nos vuelves a reunir, Señor, en este mes. Y simplemente te queremos pedir que vivas, que estés con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu que está con nosotros. Abre nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra y que dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hace 8 días estábamos hablando del tabernáculo y hoy me gustaría empezar diciéndoles primero las partes del tabernáculo que empezamos a hablar. Mari tiene una ilustración al respecto, si podemos poner la primera, Mari, y ver, ¿verdad? Aquí está. Esa es la primera imagen que tenemos, como pueden ver. Esa es adentro de los atrios, estaba este templo. Habíamos hablado la semana pasada que uno entraba por medio de la cortina. Aquí está cortada la cortina y las paredes para poder ver hacia adentro. Y podemos ver la cortina que entras al lugar santo, ¿verdad? Donde está, ¿verdad? El candelabro de los 7 brazos, que significa la luz de Cristo perpetua. Está el altar de los panes, donde se ponían todos los días 12 panes, uno por cada tribu de Israel, y el altar del incienso, que estaba enfrente de la cortina, como les dije la semana pasada, ¿verdad? Del lugar santísimo. Entonces, ¿qué significa ese altar del incienso? Son las oraciones del pueblo, ¿verdad? Hacia Dios. Y eso nos recuerda, pues, la luz de Cristo, el Padre Nuestro, donde dice, danos, Señor, el pan de cada día, porque esto sucedió en el maná, ¿verdad? Nadie podía guardar maná, se acababa en un día y si sobraba, pues inmediatamente se echaba a perder. Y entonces, para no depender de más días, ya que la gente, pues, guardaba el pan, ¿verdad? Por si acaso. Y entonces, no, les daba todos los días, y de ahí la oración del Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Después de cruzar la segunda cortina, está, como vemos, ahí una cajita, el Arca de la Alianza, donde Dios manda a hacer 2 querubines para poner arriba de la tabla del propiciatorio, ¿verdad? Para adornarlo y cuidarlo. Y entonces, cuando pasa uno esa cortina, solamente la podía pasar el sacerdote, uno de la tribu de Leví, ya que toda la tribu de Leví se encargaba del tabernáculo. Era la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Y encargados del templo. Y entonces, eso sucedía. Podemos pasar a la segunda imagen, si es posible. Ahí vemos lo que pasa, ¿verdad? En el lugar santo. El sacerdote se prepara, está el candelabro de los 7 brazos, abajo se ve ahí el pan en el altar de los panes, y el sacerdote poniendo incienso, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santísimo. Ahí le cortaron la cortina también para ver allá. Ahí simboliza las tablas de Moisés, ¿verdad? La luz de Cristo, y y adentro estaba la vara de Aarón y 12 panes, ¿verdad? También uno por cada tribu de Israel. Podemos ver la otra. Aquí lo vemos completo, cómo se veía una vista aérea, ¿verdad? Entramos por la puerta, aquí se ponía en la puerta cafecita que ven del lado derecho, se ponía un estandarte como la entrada, y era un león, ¿verdad? Le decían el león de Judá. Y ese león de Judá significaba en la Biblia, Antiguo Testamento, la profecía acerca del Hijo de Dios que iba a venir, ¿verdad?, a salvar al mundo. Al entrar, vemos los atrios. El atrio es todo este cuadro que ven por fuera, son los atrios, como en una iglesia, ¿verdad?, que entras a los atrios y luego al templo, es lo mismo. Y aquí fuera del atrio, ahí vemos el altar,
¿verdad? Más grandecito, un cuadrado, y tenía en cada esquina cuernos, un cuerno muy grande con cuerdas, un escalón, y ahí que tenía fuego siempre, se quemaban, ¿verdad? El cuerpo del sacrificio que iba a ser de los animales, si era paloma, si era un becerro, si era un, un cabrito, ¿verdad? Un borrego, lo que sea, ahí lo ponían según lo que Dios les pedía. Y después está ahí una fuente, como pueden ver. Esa fuente es donde se lavaban los sacerdotes antes de hacer cualquier otra cosa. Se lavaban las manos, se limpiaban bien, porque no podían entrar sucios al tabernáculo. Entonces se lavaban los pies y se limpiaban bien y todo para hacer el sacrificio y llevar el sacrificio adentro del lugar santísimo y adentro del lugar santo y ofrecerlo. Así se ve. Lo que ven afuera son las tiendas de todo el pueblo de Dios. Ahí se ve muy cerquita, pero en la verdad, cuando la nube se ponía roja, roja y temblaba el lugar, ellos se separaban, les daba miedo, ¿verdad? Y se iban más allá de 200 metros. Y dice a la Biblia, ¿verdad? Que hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Arriba del lugar santísimo estaba la nube que los había guiado por todo este tiempo, ¿verdad? Los 40 años en el desierto. Esa nube se ponía gris, blanca, y iba caminando, ¿verdad? Y ellos la seguían. Y bueno, cuando se detenía la nube, era cuando tenían que volver a construir todo este templo, ¿verdad? Otra vez, y Dios quería un sacrificio por los pecados del pueblo, ¿verdad? Que al caminar en el desierto perdían la fe, pecaban, algunos pues, robaban cosas y sí. Entonces él quería otra vez estar cerca de su pueblo y el sacerdote lo hacía el sacrificio. A ver, otra imagen, Mari. Ahí se ve ya un poquito más claro. Si pueden ver aquí lo que falta, que veo yo en las fotos, es un corralito al lado del lugar de sacrificio y unas mesas. Ahí estaban los animales, ¿verdad? Ahí estaba los jaulas con las palomas y demás, porque para hacer el sacrificio del sacerdote, primero tenía que sacrificar el sacerdote algo para expiación de sus propios pecados. Entonces entraba al lugar santísimo, vertía la sangre del animalito y si Dios la aceptaba, él no moría, regresaba, hacía el sacrificio grande para el pueblo y regresaba otra vez, ya limpio por Dios, a hacer el sacrificio para el pueblo, o sea, vertir la sangre para que Dios la aceptara y entonces Dios los perdonaba y había alegría, gozo, trompetas, alabanzas y todo lo demás, ¿verdad? A ver, otra foto. Bueno, aquí la vemos ya la gente ahí trabajando, la puerta morada, como les decía yo, es prácticamente a la entrada, son cortinas también, cortinas que se corrían, ¿verdad? Y entraban por ahí todos los levitas, los que ven adentro, ¿verdad? Es pura tribu de Leví, nada de otro, y se ve el tabernáculo pues cerrado, ¿verdad? Así como era, el templo atrás, ¿verdad? Se ve la cortina cerrada y entonces por ahí entraba el sacerdote a hacer lo que ya les había comentado. Otra foto, Mari. Aquí esta la pusimos para que vean ustedes más cerca, ¿verdad? La cuestión del fuego donde se quemaban, ¿verdad? El sacrificio y las carpas un poquito más lejos, ¿verdad? Ahí está. Y acá de este lado creo que están pues, sacrificando algo la fuente y allá un sacerdote entrando al templo, ¿verdad? Y es lo mismo, acá las cortinas se ven igual, donde alguien corre la cortina para entrar al atrio, donde se pasaba todo esto y luego ya entraban al templo. A ver, otra más. Esto
es un plano de una iglesia moderna, ¿verdad? Si ustedes observaron al principio la distancia que había de la primera cortina hacia la segunda cortina, no sé si se acuerdan la primera imagen, estaba la cortina muy separada del lugar santo al lugar santísimo. Sí. Bueno, ahora la cortina del lugar santísimo, como la primera fue rota prácticamente, que es la puerta donde están las rayitas, ¿verdad? La cortina del lugar santísimo se corre hasta donde está esa línea negra, ¿verdad? Más fuerte con dos entradas. Como les había comentado la semana pasada, entras a una iglesia por cualquier parte y está las dos puertas, ¿verdad? ¿Qué significa? Es como la cortina del lugar santísimo. Y entonces, entras ahí y después de pasar esa puerta, tú ya estás en el lugar santísimo, en el santuario. Por eso quisimos ver este plano de una iglesia actual para comparar, ¿verdad? El cuadro que es y luego los lugares que se usa para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Donde los sacerdotes pues bautizan, casan, preparan con todos los que ayudamos en la iglesia. Y es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿dónde es exactamente el lugar santísimo en una iglesia, en un templo católico? Ustedes se han de acordar que antes de consagrar, ¿verdad? O después de consagrar, el sacerdote abre una caja, un sagrario, y ahí adentro todo mundo nos hincamos, porque esa es como el arca de la alianza, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y de ahí, ¿verdad? Es que nosotros compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo para obtener las promesas de Jesucristo como la salvación y la vida eterna. Aquí que esta es prácticamente el arca de la alianza, como les comentaba. Aquí están los querubines, ¿verdad? Que Dios mandó hacer, que es con la que nosotros, mucha gente se defiende para decir que Dios sí hacía imágenes porque mandó hacer estos querubines y una cruz con una serpiente para que todos los que lo tocaran se sanaban. Entonces ahí es, pero esos querubines estaban cuidando, prácticamente significaba más cerca de cuidar del propiciatorio. Es decir, si ustedes ven ahí en medio de la tabla, se nota una pequeña hendiduría, así como hondo, ¿verdad? Ahí es donde se vertía la sangre. Y si Dios la aceptaba, pues inmediatamente la nube se ponía roja y demás. Y esos barrotes que ven a un lado, pues simplemente eran más largos, desde luego, ¿verdad? Aquí los pusieron cortos. Ahorita lo vamos a ver, eran más largos para que se pudiera transportar. Cuando quitabas ahí, ¿verdad? La tabla y los querubines arriba, adentro, ya hablamos de eso, ¿verdad? Está en la vara de Aarón, con la que hicieron todos los milagros enfrente del faraón de Egipto. Están las tablas de Moisés que le dio en el Sinaí, donde también en el Sinaí Dios le mandó estas medidas del templo y del tabernáculo, y también una vasija de oro, ¿verdad? Donde ponían diariamente 12 panes también, ¿verdad? 12 panes del maná. Leti la vez pasada me decía que estaba eso ahí y yo me confundí, le dije que no, pero ya le hablé por teléfono porque hoy no va a estar y me corregí, ¿verdad? Sí estaba adentro una vasija de oro, ¿verdad? Con el maná. Pero el maná no iba caminando cuando lo transportaban, ¿verdad? Porque como les comenté, el maná era todos los días. Entonces, se echaba a perder. Y entonces, para que el pueblo, ¿verdad?, confiara en que Dios les iba a dar cada día
su comida, su pan y todo, su sustento, su agua. Él quería que confiáramos. Aquí vemos cómo la tribu de Leví está cargando el arca de la alianza y así la transportaba. Ay, ¿se acuerdan ustedes de que cuando el rey David vio que venía del desierto, venía de otro templo, el arca de la alianza para el templo o el santuario, ¿verdad? De Salomón, allí en Jerusalén, él, ¿verdad? Prácticamente se quita túnica y todo y se queda en un pañal ahí saltando y alabando a Dios, donde su esposa lo critica, ¿verdad? Y dice que qué ridículo es el rey y todo, pero él estaba alabando y glorificando a Dios porque reconoce que ahí está la presencia de Dios. Lo que ahora, ¿verdad?, hacemos para reconocer esta presencia de Dios en el arca de la alianza, que sería el sagrario donde se guarda el cuerpo de Cristo. Por eso dicen, vamos a la adoración del Santísimo. ¿Se acuerdan ustedes de esto, verdad? Hay personas que hacen guardias día y noche para seguir orando, intercediendo al Señor. No es que le estemos cuidando, Él no necesita que lo cuidemos, pero sí está la adoración del Santísimo en intercesión por la iglesia, por los sacerdotes y por su propia iglesia, ¿verdad? Para la salvación completa de la iglesia. Y entonces así era la situación. Ahora, tuve oportunidad de entrar a un templo, ¿verdad? O bueno, a una, ¿cómo se le llama? A una sinagoga. Y vi que ellos no tienen la primera puerta. No hay una segunda puerta, entras y está directo. Lo único que vi, ¿verdad? Es un arco al final. No hay un altar, pero hay un arco que tiene unas cortinas. Y esperé y ellos abren esa cortina y sacan la Torah, ¿verdad? La Biblia, y le empiezan a explicar como en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es. Ahora, ¿por qué Dios quiso formar un templo en el desierto? Le dijo a Salomón que hiciera su templo en Jerusalén. ¿Por qué, verdad? Ahora la iglesia toma también esa estructura en los templos. Y si vemos nosotros la vida de Jesucristo, donde la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque Él es el sacrificio. En vez de que alguien mate un animal, ¿verdad?, y lo ofrezca a Dios, Él mismo se ofrece como el Cordero que mataba el sacerdote y a ser inmolado totalmente y quemado, o sea, desfigurado, y por la expiación de los pecados. Al mismo tiempo, él es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces, él es sacerdote y él es cordero al mismo tiempo. Y entonces, en el cielo también está el tabernáculo o el santuario, ¿verdad?, celestial. De ahí que los salmos digan, vamos a entrar por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Y David habla mucho de esta existencia de como templo en la eternidad, ¿verdad? En el cielo. Y entonces Jesucristo se presenta como sumo sacerdote delante de Dios, ofreciendo su propia sangre, y Dios, como sabe que Él es perfecto, nunca pecó, fue igual a nosotros, pero nunca pecó, nunca nada. Entonces, Dios acepta este sacrificio de su propio Hijo y nos dice, ¿verdad? Son salvos. Cualquiera que crea en Jesús va a ser salvo. De ahí que Romanos dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificación ya se les había yo explicado, ¿verdad? Es una sentencia legal otorgada al hombre como si Dios viera al hombre como si nunca hubiera pecado. ¿Y por qué Dios ve al hombre como si nunca hubiera pecado?
porque lo ve a través del sacrificio de su propio Hijo. Por eso el que crea en Cristo es imputada justicia, perdón de los pecados, ahí que diga la palabra de Dios, ¿verdad? Cancelando el acta que había en contra nuestra y clavándola en la cruz. Nos hizo libres. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Hizo muchas cosas para podernos salvar y nosotros nada más creer en Él, ¿verdad? Y entrar al templo de Dios en el cielo, con confianza, como dice, ¿verdad? Acerquémonos al trono de la gracia con confianza. No tengan miedo, ¿verdad? Jesús ya hizo esto por nosotros y podemos entrar a los atrios de Dios, ¿verdad? Al templo de Dios y estar en el lugar santísimo solo, ¿verdad? Por Jesucristo. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios, ¿verdad? Es salvo. Como dice Hechos, ¿verdad? Si tú crees que Jesús es Señor, tú serás salvo. Verás el reino de Dios. Y nosotros también, ¿verdad? Si creemos en Cristo, nos convertimos, ¿verdad? En sumos sacerdotes también. Somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Dice en Romanos 12:1, ¿verdad? No acopléis al mundo presente, antes bien ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, agradable a Dios. Eso significa que tenemos que someter nuestra vida, tenemos que limpiarla, ofrecerla como un sacrificio también nosotros para lograr llegar al conocimiento perfecto de Cristo y que esa es la voluntad de Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo moderno, ahorita el templo y el templo que está en el cielo sigue siendo lo mismo. Por eso, Jesucristo bajó, ¿verdad? Y por su amor, ¿verdad? Porque no solo Dios, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Romanos 5:5 dice, tanto Jesús amó a los hombres que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Todo esto es muy importante y recordar este templo y recordar que nosotros también somos sacerdotes. Y si somos sacerdotes por Jesús, también somos sacerdotes para siempre. Por eso estamos todos los días luchando, todos los días queriendo entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Agradar a Dios lo máximo que podamos. En fin, pero yo, o sea, no quería en este tema abarcar los detalles de las medidas del tabernáculo ni por qué, o sea, simplemente quería ver su significado para que entendamos nosotros por qué Dios mismo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento puso eso porque hizo una réplica de lo que tiene en el cielo, ¿verdad? Según la palabra de Dios, que le fue revelado muchas veces a David, ¿verdad? Entrar por sus atrios con alabanza, ¿verdad? A su presencia con gozo y esas cosas. El Salmo 100 nos lo dice muy claramente. Eso es lo que yo quería explicarles. Espero haberles ayudado. Si quieren, profundizamos más, pero pues no es más que medidas y significados. ¿Qué significa el sacrificio? O sea, el altar del sacrificio del candelabro, pues ya les dije en pocas palabras que el candelabro pues es la luz que debe estar siempre prendida, tanto ahí como adentro de nosotros, templo. Por eso dicen, ¿verdad? Que el aceite debe estar siempre nosotros con la lámpara encendida, velad y orar para que no caigas en tentación, siempre ser luz para el mundo, porque Jesucristo es luz en nosotros. Entonces esa no se debe de apagar, ¿verdad? Esto se celebra cada año, ¿verdad? El fuego nuevo, ¿verdad? En el sábado santo, todo lo hemos vivido, ¿verdad? Donde el padre se monta en un burrito y va afuera del templo, entra al templo, prende un fuego nuevo, lo bendice
y se ven y se prenden todas las velas que no deben ser apagadas en todo el año hasta la próxima recordatorio de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia ha vivido todos estos ritos, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Hablo de los ritos, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Como podemos ver, esos ritos pues nos ayudan a acercarnos a Dios, nos ayudan a experimentar lo que pasa en el Antiguo Testamento, pero quedando en claro, ¿verdad? Que esos ritos no nos salvan, nada más nos recuerdan, pero no nos salvan. Lo único que nos salva es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso debe de quedarnos muy claro. Y eso es lo que nos salva. Y eso es lo que nos va a permitir llegar al santuario celestial como sacerdotes, porque desde hoy, como dice San Pablo, ofrecemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Como una víctima viva y agradable a Dios. Dejémonos trabajar por Cristo, dejémonos trabajar por Dios en su Espíritu Santo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo para llegar a esta presencia de Dios. Y recuerden, cada vez que se abre un sagrario, es cuando se abre el arca de la alianza, ¿verdad? El pacto de Dios con el hombre. Por medio de Jesucristo podemos entrar en sus atrios y en el lugar santísimo. Entonces, cuando entramos a una iglesia, ya estamos en el lugar santísimo y el arca de la alianza, ¿verdad? Pues es el sagrario. Se abre el sagrario, sale el pan para la vida eterna, el pan de cada día. La acción de gracias, de decirle, Señor, gracias porque nos estás dando de comer este pan, pero este pan es tu Hijo y nos da la vida eterna, porque el que comiere mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá jamás. Y esa es nuestra fe, hermano. Esa es la cuestión que viene hasta ahora, lo del tabernáculo. Entonces, cada vez que entran a un templo, ¿verdad? Entran a un tabernáculo. Cada vez que ven el sagrario, es el arca de la alianza. Si ven ustedes unos angelitos a un lado, bueno, son los querubines. A veces los sagrarios traen estos angelitos. Eso es lo que yo quería explicarles. Ahora, si quedó alguna duda o algo, lo podemos decir, pero me gustaría, sin más, darle gracias a Dios por esta instrucción. Y después de esto, ¿verdad? Si queda alguna duda, lo resolvemos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por la sencillez de que hacen las cosas, tanto en el Antiguo Testamento como hasta ahora. Gracias, Señor, por iluminarnos de lo que tú quieres hacer con nosotros y tu plan de salvación para nosotros en tu Hijo Jesucristo. Y hoy, Señor, nos ofrecemos a ti como cuerpos vivos, agradables a ti, Señor, en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Mueve nuestra vida, Señor, cámbiala, transfórmala. Muévenos, Señor, a encontrar el camino verdadero a que nos lleve al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Espíritu Santo, en este caminar. No nos abandones. Nos confesamos hijos de Dios por el sacrificio y muerte y resurrección de Jesucristo. Amén.